este no es un artículo menor. Cuando uno habla de la libertad religiosa empieza por la defensa de la pluralidad religiosa que tiene la nación. Hemos venido viendo una creciente persecución sobre las religiones en nuestro país. No solamente con el anuncio de que cerraban la capilla católica del aeropuerto y posteriormente anunciaban el cierre de la capilla católica del Congreso, intentaban quemar las puertas de la catedral. Aquí nos están diciendo que se graban impuestos a las iglesias cuando hacen actividades que no son del culto. No es cierto que las iglesias hagan actividades que no son del culto, porque es que el culto no es simplemente ir a la iglesia a orar. El culto también implica todas las actividades que generan la difusión del mensaje religioso. Una fiesta para jóvenes no es una actividad fuera del culto, porque es una actividad que busca acercar a los jóvenes a esa religión, difundir el mensaje religioso que se tiene. Yo creo que este es un artículo sumamente grave, señor presidente, en lo que se refiere a las iglesias. Y hay que recordar el origen del concordato, señor presidente y queridos congresistas. Los gobiernos colombianos decidieron expropiar a la Iglesia Católica en sus propiedades. Expropiar. Y cuando se llegó al concordato, fue el reconocimiento histórico de que habían sido robados los bienes de la Iglesia Católica por varios gobiernos. Y entonces ahora, con un artículo donde no hay claridad, termine, senadora Paloma. Estas definiciones, señor presidente, asociadas a oficio religioso, culto, el rito, a las prácticas que promueven el apego a los sentimientos religiosos, pues evidentemente están sugiriendo que cualquier actividad que haga la iglesia, que puede ser para recoger fondos, que puede ser para la integración, para la difusión de su mensaje, termina estando grabada. Y yo repito, hay que recordar que las exenciones tributarias de las iglesias en Colombia son el reconocimiento a la persecución que sufrió la Iglesia Católica cuando le quitaron los bienes. Yo no entiendo si las iglesias son entidades sin ánimo de lucro, es decir, no tienen propietarios. ¿Por qué se preocupan por este artículo? Que primero no está grabando el culto y en eso están mintiendo nuevamente y tergiversando la verdad nuevamente. Están hablando de que estamos persiguiendo el culto, persiguiendo las iglesias. No, lo que se está grabando, y lean bien, son las actividades producto del recaudo que hacen, porque ellos sí cobran impuestos, hay que decirlo, hay muchas iglesias que cobran el diezmo, y así como ellas tienen el derecho a cobrarle impuestos a la gente, que es el diezmo, el Estado también tiene derecho a cobrarle impuesto cuando el objeto social no es el del culto, sino negocios que se derivan de ese recaudo que hacen ellos en el culto, negocios particulares. Entonces yo pregunto, señor presidente, si la reforma tributaria tiene como pilar fundamental redimir esos pobres, esas personas excluidas de la economía, personas por las que abogó Jesús en vida, si tenemos en cuenta que Jesús es la cabeza de muchas de estas iglesias, ¿por qué se preocupan? ¿Cuál es el interés en que no se les cobren unos impuestos a los negocios particulares de las iglesias si se supone que ninguno se puede enriquecer con la fe? Este artículo es el resultado de la persecución ideológica de este gobierno y de los sectores radicales y sectarios que lo acompañan a la fe. Colombia es un país laico, pero no aconfesional. Y es un derecho humano tener la posibilidad de apelar a la espiritualidad. Como ya lo ha dicho Paloma y Alirio, creo profundamente que las iglesias representan una estructura de apoyo social en donde llegan, en donde el Estado no existe.
en donde nunca llegará probablemente debido al conflicto, por ejemplo. En las áreas que estaban subordinadas a las FARC, disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo y muchos más, el Estado no llega, pero las iglesias sí. Y con el cuentico de que es que están negociando con la fe, empiezan una persecución, una cacería de brujas para acabar con ellas. Hoy las iglesias pagan impuestos sobre las actividades asociadas y particularmente sobre todos los pagos que hacen. Por supuesto, no frente al culto, no frente a los servicios religiosos y especialmente frente al trabajo social. En este artículo logramos incluir con algún esfuerzo que la plata que se reinvierta en estas actividades sociales no sean grabadas, así vengan de actividades comerciales. Pero yo no veo con claridad, colegas, que eso quede registrado como fue el acuerdo de los ponentes. Pero lo que tengo que decir con claridad es que este impuesto se presta para la interpretación de la DIAN y de un gobierno sectario para acabar con las iglesias en Colombia. Estamos hablando precisamente no de un impuesto a un culto, sino a negocios que efectivamente tienen las iglesias. Hay un fenómeno que es importante explicar aquí y es el fenómeno de crecimiento de las iglesias de una manera además muy exitosa. 2.3 iglesias por día creadas en 2021, 1.7 iglesias por día creadas en el 2022, además con negocios que tienen ganancias y que sería de alguna manera además una competencia desleal. Ofrecen servicios hoteleros, ofrecen la realización de eventos y no pagan IVA, mientras que otras empresas que cumplen con los mismos servicios, que realizan los mismos servicios, sí tienen que pagar IVA. Es decir, aquí se está ofreciendo, es un, digamos, se está generando toda una serie de negocios frente a las cuales las iglesias, por supuesto, que deberían gravar y deberían pagar impuestos como el resto de negocios del país. No es un impuesto al culto, pero si tú ofreces alojamiento en Villa de Leyva, en una suite, por 2 millones de pesos, por supuesto tienes que pagar IVA. Si tú tienes complejos hoteleros en distintos lugares del país, si tú realizas eventos de todo tipo y estás ofreciendo servicios y están las cotizaciones realizadas, pues por supuesto tienes que pagar impuestos como lo hacen el resto de actividades del país que ofrecen estos mismos servicios. Percibo, noto, advierto que Satanás está rondando por este recinto. Que Satanás está rondando por este recinto. Coadyuvar lo que han manifestado mis compañeros del Partido Cambio Radical en lo que hace referencia a la eliminación de este artículo. Y digo que Satanás ronda por este recinto porque además siento cierto olor a azufre, porque cuando yo escucho a algunos colegas hablar de que las iglesias son un negocio, no es cosa diferente a que Satanás está rondando por este recinto. Si hay alguien a través de la historia que ha desarrollado una labor social, una labor loable, con desprendimiento, con afecto hacia la sociedad, hacia las clases más necesitadas de este país, ha sido la iglesia. Cualquier iglesia del culto que sea, esa es una de sus funciones. Presidente, a mí me parece también esto, pues primero falta a la palabra que dio el señor presidente que no iba a tocar las iglesias con los temas de impuestos.
En segundo lugar, dejar presente y tener en cuenta de que son las iglesias las que están elaborando un trabajo social que ni siquiera el mismo Estado lo está haciendo. Recuperación de hogares, sacando personas de la drogadicción, reestructurando familias, ayudando a los diferentes sectores sociales vulnerables, personas con discapacidad y otros. Y de verdad que lo que reciben del Estado es cero. Siempre he dicho, no les dan, no les quiten. Estas no son empresas, son congregaciones de personas que se unen en torno a la fe y que colocan sus aportes para mantener la misma iglesia, la misma congregación, para comprar sillas, para comprar terrenos, para muchas cosas, para crecer la misma obra. Así es de que es injusto de algo que nace prácticamente de aportes y donaciones de personas que se congregan, vayamos a grabarles impuestos y ellos montan un negocio de cualquier cosa. Eso es para mismo continuar prácticamente con este ejercicio social, que vuelvo y lo repito, es el ejercicio social más grande que hace cualquier entidad, y en ese momento las están haciendo las iglesias en todo el país. No le están haciendo daño a nadie, están formando personas, formando ciudadanos con temor a Dios, con amor a la patria, con respeto a las instituciones. Senador Miguel Uribe, sobre la misma proposición. 30 segundos para que termine su frase, senador. Y ese es el trabajo que está haciendo la iglesia, ayudándole al Estado a formar ciudadanos. Entonces, parece algo ilógico que el que quiere hacer un buen trabajo, queremos nosotros atacarlo, y aquellos que quieren ser bandidos, el gobierno pretende ayudarlos con temas económicos para que sigan prácticamente delinquiendo, presidente. No he intervenido en ningún artículo, probablemente no lo haga en ningún otro, pero voy a expresar mi opinión políticamente incorrecta, seguramente para las mayorías, herética para seguramente otros, pero absolutamente coherente con mi posición liberal socialdemócrata. Yo soy un hombre creyente, soy católico, me formé con la Escuela de los Hermanos Cristianos de La Salle, fui a la Eucaristía durante 11 años todos los días y aprendí afortunadamente principios y valores cristianos que defiendo. Sigo siendo católico. Me alegra la posición progresista de quien es mi líder religioso, el Papa Francisco. Pero eso no me permite cerrar los ojos. Colombianos y colombianas, no a los senadores, que seguramente aquí han expresado ya la mayoría, a quienes nos ven, a los colombianos más humildes. Muchas de las personas que hoy están defendiendo que no se le cobre impuestos a los negocios que montan algunos pastores, no a las iglesias. Pastores que ustedes conocen, muchos de ellos multimillonarios, que tienen negocios que nada tienen que ver con la fe, sino con el enriquecimiento, pero que crecen su grey porque colombianos humildes, seres humanos desesperados, angustiados, tratan de salvar el alma, ya que el cuerpo la han perdido por cuenta de esa condición expoliadora y esa condición de privilegio de quienes desde tiempos inmemoriales en todas las iglesias han utilizado el miedo al demonio y al infierno para cobrar las indulgencias y la vida eterna. Yo tengo una relación directa que espero que se mantenga y que mis pecados sean perdonados por el Creador, sin intermediarios. Pero hoy, que quede claro, como ha dicho el ponente liberal, el senador Juan Diego Chavarría, el gobierno y esta proposición no está proponiendo que las iglesias paguen impuestos, no, y mucho menos está proponiendo que no hagan su labor evangelizadora. Todas ellas, no solo la Iglesia Católica, conozco a pastores absolutamente abnegados que salvan de la drogadicción, del dolor, del suicidio a seres humanos gracias a la fe. No se está votando aquí
para ponerle impuestos a las iglesias, sino a los negocios colaterales de muchos de esos pastores que se enriquecen. El artículo es claro. Yo invito a que se vote la proposición modificativa que ha sido aceptada por el Partido Liberal, por la senadora Lorena de la Iglesia, para que sea claro que las iglesias no pagarán impuestos, pero sí los negocios colaterales. Y por tanto, invito a que se niegue la eliminación de este artículo con profundo respeto, por supuesto, por la fe. A mí me sorprende cómo muchos se dirigen al credo, a la iglesia, de una forma tan despectiva. Hace tan solo unos días le prendían candela a las puertas de una iglesia católica, y yo no pertenezco a la iglesia católica. ¿Qué pasó con estas mujeres que hicieron esto? Ahora me van a tildar de machista. ¿Pero qué pasó con esto? Nada, ¿verdad? Se crucifican y respetan el credo de otras personas, pero piden respeto a sus creencias y a lo que ellos han decidido ser. Señores, yo no sé en qué momento Dios a ciertos políticos les hizo tanto daño para que se refieran al cristianismo de una manera tan baja. Voten como quieran. A la final cada uno es dueño de su curul y de su voto. Pero cuando se acerquen a Dios a pedirles por alguna situación difícil que estén pasando, ojalá se acuerden de cómo es que tratan ustedes la religión y a los que deciden creer en un Dios. Nuestro partido, les recuerdo a algunos compañeros, fuimos los promotores, los que luchamos por la libertad de cultos. Y logró que otras religiones, sin unanimismo, lograran profesar su fe. Pero algo mucho más importante se hizo en esa Constitución por los liberales y por aquellos que estuvieron allí. Fue dejar a Dios en el preámbulo de la Constitución. No se les olvide, Dios está en el preámbulo de la Constitución. Por eso yo sigo defendiendo las iglesias, acompaño a quienes profesan su fe y hoy voy a votar la eliminación de ese artículo que grava las iglesias. Pregonar es muy fácil, pero aplicar no es de todos. Acá nos rasgamos las vestiduras y pertenecemos a distintos credos. Yo soy orgullosamente católico y soy practicante católico. Pero, presidente, pareciera ser que estamos olvidando nuestra historia y el papel histórico de las iglesias en la formación del tejido social. Yo quisiera preguntarle a los ponentes que juiciosos han estado en el atril, ¿cuánto dinero pretende recaudar producto de gravar las actividades de las distintas iglesias? Y yo estoy seguro que no es una cifra que supere los 200.000 millones de pesos, si es que la tienen presupuestada, porque no la deben tener presupuestada. Pero también en el artículo mencionan que se exceptúan los dineros que provienen de actividades que se reinviertan en servicios sociales propios de las iglesias. Presidente, qué peligro ese artículo, porque le estamos dejando a la DIAN la interpretación, porque estamos permitiendo que lleguen los de la DIAN a las iglesias a interpretar cuáles son las actividades propias de las iglesias y qué se reinvierte y cuál es la labor social que tienen las iglesias. Yo estoy con la eliminación del artículo y me alejo de la proposición presentada por mi partido, porque creo que estamos abriendo una puerta que difícilmente podemos cerrar en el futuro. Señor secretario, habla el registro para votar la proposición de eliminación. Ha sido aprobada la proposición, presidente. Ha sido eliminado el artículo. La plenaria es soberana. La plenaria también gana. Muy bien.